Como a muchos de ustedes, me gusta ver películas, en especial las que son buenas o tienen un buen argumento. Antes veía muchas más, ¿no? De las que veo ahora, me sincero, pero resulta que hoy día no puedo evitar dormirme antes de terminar la película que elijo. Bueno, debe ser un tema de la edad, ¿no? No sé si a algunos les pasa igual. Bueno, ha habido muchas películas y hay algunas que son realmente lindas de ver y otras no, pero por los años 90 se estrenó en los cines y después pasó a la televisión una película que se llamó De Mendigo a Millonario, siendo uno de los protagonistas de esta película el actor estadounidense Eddie Murphy, ¿no? Y bueno, la trama de esta comedia comienza con dos hermanos excéntricos, mayores de edad, extremadamente ricos y aburridos, y dueños de una empresa muy prestigiosa de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, quienes, ya no sabiendo qué hacer para divertirse, decidieron hacer una apuesta de un dólar, para probar que podían llevar a su sobrino, ¿no? Un brillante manager de negocios, un joven brillante, prometedor, recibido en Harvard, educado, íntegro, ¿eh? Y llevarlo de millonario a mendigo, a la vez de tomar a un mendigo de... y pasar a... ¿Está bien ahí? Hola, hola, ahí estamos. Y pasara de la pobreza, ¿sí? Salir del basural para convertirlo en un millonario y que ocupe el lugar de este sobrino. Con muchas tretas y usando de su poder, bueno, sigue la película, estos dos viejos malos lo logran y es cómico, ¿no? Ver cómo las realidades se intercambian. El millonario pasando a ser pobre y el pobre pasando a ser millonario hasta que, bueno, finalmente se descubre, el millonario y el mendigo se unen, despojan a los viejos de toda su riqueza, los mandan a la quiebra y al geriátrico, y así, bueno, a modo de represalia, termina la película, digamos, para bien. Bueno, era un poco para los que querían saber algo más de su pastor, aparte de predicar, es un buen comentarista de películas, ¿no? Un buen crítico. Pero traigo a cuenta esta ilustración, pues hoy quiero hablarles de dos personajes de la Biblia que al igual que en esta película intercambiaron roles, siendo que uno pasó de ser heredero a despojado y el otro pasó de la nada a ser heredero de la bendición de su padre. Hoy voy a hablarles a todos de Esaú y Jacob, los hijos gemelos que Isaac, hijo de Abraham, tuvo con Rebeca, su mujer, y cómo o por qué ese intercambio de roles sucedió entre ellos. Su historia la encontramos en Génesis capítulo 25, vamos a leer algunos pasajes de allí, Génesis 25 y 27. El título de mi prédica, para los que toman nota, es el resultado de tener en poco y en mucho a Dios. El resultado de tener en poco y en mucho a Dios. Y es mi oración que la administración de esta palabra haga pensar a muchos en esta casa espiritual, a vos que hoy viniste, que estás presente, qué valor le estás dando a la asignación de Dios sobre tu vida. Que pienses, esta palabra es para desafiante, te va a exhortar a que pienses qué valor le estás dando a la asignación de Dios sobre tu vida y qué respuesta o qué frutos finalmente están redundando, están resultando de esa apreciación que hoy te invito a que tengas, ¿sí? Así que vamos a leer allí en Génesis capítulo 25,
versículo 19, y dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y conoció Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar a Jehová, y así le respondió el Señor, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos de sus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Raúl del campo cansado, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá mi primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos al capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, la mujer de Isaac, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su otro hijo, diciendo, he aquí yo he oído que a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palmará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que habría preparado en mano de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. A Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, mirá, flor de mentiroso, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío?
Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como manos de Esaú, y lo bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércame y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, y Isaac comió, y le trajo vino también, y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó, y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y la abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos, y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido a Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo lo que tú, antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme a mí también, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi progenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? E Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, descargarás su yugo de tu cerviz. Que el Señor bendiga su palabra. Ya de por sí, la historia así leída es muy interesante, ¿verdad? La historia de estos dos hermanos. Pero vamos a explicar un poquito para que podamos tener un entendimiento y seamos llevados por el Espíritu Santo en esta noche a una decisión. Esaú fue el hijo primogénito de Isaac, el primero, y Jacob, su hermano, fue el hermano menor, aunque eran gemelos, ¿sí? Esaú fue el primero al nacer. Esaú, por tanto, poseía la primogenitura. Diga conmigo, primogenitura. ¿Eh? Que era ni más ni menos el derecho del hermano mayor. La primogenitura era el derecho del hermano mayor. Recibir esta distinción significaba, présteme atención, que este muchacho heredaría una parte. Herencia que implicaba privilegios y obligaciones. Pero en el caso de Esaú, se añadía que él habría de recibir el convenio o el pacto llevado a cabo entre su abuelo Abraham y el Señor. ¿En qué consistía este pacto? Bueno, vayan conmigo a Génesis 12, versículos del 1 al 3, vamos a recordarlo. Este pacto de Dios con Abraham, su abuelo, que
le iba a llegar a Esaú si él mantenía su primogenitura, era este. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Luego, si vamos al capítulo 26 de Génesis, vamos a ver, ¿sí?, que Dios ratifica los dichos, ¿sí?, de que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, padre de Esaú. Y dice así, capítulo 26 de Génesis: después de esto hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, al rey de los filisteos de Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré a ti, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sí? Así que quiero que puedan tomar dimensión de todo lo que esta bendición significaba, ¿sí?, en esta familia patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob, o bueno, Isaú, estos dos hermanos todavía no se sabía quién iba a quedar con la bendición, pero esto era algo totalmente distinto a lo que otras familias tenían. Ningún otro primogénito, ¿sí?, ningún otro primer hijo de ninguna familia podía contar entre sus saberes, ¿no?, el tener la bendición de Dios de su lado como derecho de herencia. Yo no sé vos, pero yo quiero tener la bendición de Dios como herencia. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿sabría cabalmente a Esaú los alcances de la bendición que le daría? Ustedes ya oyeron, en un momento ya lo vamos a volver, que él vende su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sí? Desecha, dice, así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Sabría cabalmente los alcances de la bendición que le daría a Esaú? Y bueno, mirando y entendiendo la Escritura, yo pienso que sí, ya que en esa época la tradición era oral, de padres a hijos, de hijos a nietos, ¿sí?, por lo cual es de suponer que Esaú habría escuchado infinidad de veces, ¿sí?, acerca de la aparición de Dios a Abraham, de esta bendición proferida de parte de Dios, de todo lo que esa bendición implicaba, de la garantía que Dios le daba a ellos como familia de bendecirlos y a su descendencia para hacer de ellos un pueblo. Y bueno, y realmente, y de cómo incluso Esaú sabría de cómo en un momento su padre fue usado como ofrenda de su abuelo, ¿no? Ustedes recuerdan así en el monte Moriat cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Así que él sabría toda esta historia cargada de dramatismo y de bendición, pero también de favor de Dios. Así que Esaú, como sucesor de Isaac, ¿sí?, era un hombre que tenía conocimiento de la cuestión espiritual que implicaba ser el primero de su familia y luego recibir la bendición de su padre. ¿Están acá? Sin embargo, la Biblia dice que Esaú despreció su primogenitura cambiándola por un guiso de lentejas. Habrá sido, como dicen ahora, alto guiso, ¿no? ¿A cuánto les gustan los guisos? Alto guiso. Bueno, mi mamá hace unos guisos de lentejas riquísimos. Yo creo que no lo pude igualar todavía. Pero bueno, están los otros guisos, ¿no? Así les doy un poco de hambre, ¿no? Especialmente cuando hace frío. Esos guisardos bien cargados. Bueno, ¿qué hambre habrá tenido este varón que vio, ¿no?, justo estratégicamente a su hermano haciendo justo ese guiso a esa hora que él venía, ¿no? Jacob también tenía las suyas. Pero dice que él menospreció su primogenitura, dice la Biblia,
capítulo 25, versículo 34, así menospreció Esaú su primogenitura, cambiándola por un guiso de lentejas. Ahora atiéndanme. ¿Por qué razón o cuál fue el motor por el cual Esaú despreció su derecho de hermano mayor? Nada dice la Biblia, no se puede entender. ¿Qué le pasaba a este muchacho? ¿No? ¿Qué le pasó para perder el tino, para perder el enfoque de semejante bendición? Es como si a vos te dijeran que vas a ser heredero de una gran fortuna y que solamente te tenés que portar bien y te portás mal y perdés todo. ¿No? Vos decís, ¿pero qué le pasa a este muchacho? ¿Es tonto se hace? Bueno, ¿qué le pasó? Lo que sí, no lo dice la Biblia, por qué él hizo esto, pero algo podemos deducir. El haber renunciado de tan buena gana a su primogenitura para satisfacer el hambre que sentía en ese momento, ¿no? Cuando transó con su hermano, demuestra realmente lo poco que él valoraba esto de ser primer hijo. No solamente por las bendiciones que tenía, sino por las demandas, ¿no? Y lo más grave, también mostraba lo poco que valoraba a Dios, porque esto de ser primogénito y esto de tener bendición sobre su vida, era algo que había nacido de Dios hacia la familia, ¿sí? Que había empezado con Abraham, había seguido con Isaac, y ahora le podía llegar a él. ¿Están acá? ¿Sí? Hoy día, y acá quiero llegar a ustedes, pasa igual. Hay veces que no se entiende, mis hermanos, no se entiende cómo es que gente que vino a Cristo, no se entiende cómo hay gente que vino a Cristo, se bautiza, recibe discipulado, es ayudada con consejería a romper con toda maldición en su vida, dejando atrás malas cosas, malas obras, malas acciones, cambiando realmente una vida turbia por una vida llena de luz. Luego de todo eso tengan en poco las cosas del Señor, menosprecian la iglesia y no les interesa involucrarse en el servicio a Dios. No se entiende, como no se puede entender a Esaú, cómo esa gente que vino a Cristo, que gustó la salvación, el perdón de sus pecados, el perdón de sus culpas, gente que fue literalmente sacada de la ruina, literalmente, y conozco mucha gente que ha pasado en la iglesia así, literalmente Dios interviniendo para ser librados de ruina. Luego esa gente no sea fiel a Dios. Luego esa gente no dé testimonio de su conversión a Jesucristo y escoja hacer lo que le brinda gratificación inmediata. Escoja hacer lo que le brinda una satisfacción inmediata, una gratificación inmediata, en lugar de vivir los principios que tienen un valor eterno. Las demandas que muchas veces estamos hablando sobre sus vidas, mis hermanos, mis amigos que están acá, para que puedas vivir una vida conforme al Evangelio de Cristo, a la altura de lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y solo queda una deducción. Al igual que Esaú, podemos suponer que estas personas han escogido darle poco valor al Señor, en lugar de ser Dios el primero, o en lugar de ser Dios primero, en todo caso, Dios es secundario, es postrero, es último. ¿Están acá? Y mis queridos, mis queridas, esto es así porque conforme al Evangelio de Cristo, seguir al Señor se trata de una elección personal, diaria, íntima, si se quiere, que cuesta, que tiene precio. Y por mucho que a una persona se la persuada de la bendición de vivir bajo el amparo de Dios, de tener fe, muchos mensajes de esto estamos teniendo en este tiempo. Y por mucho que como pastor te persuada, ¿qué significa? Te hable, te anime, te inste a que puedas vivir bajo el amparo de la bendición de Dios.
si vos no querés esa cobertura en tu vida, si vos no querés esa cobertura de bendición en tu vida, si no querés tenerlo a Dios sobre tu vida, no habrá pastor, ni predicación, ni impartición que cambie esa tu decisión. Y vuelvo a repetir este pasaje durísimo del Salmo 109, versículo 17. Un pasaje durísimo, durísimo de las Escrituras, que dice en el versículo 17 respecto de los que le dan la espalda a Dios. Amó la maldición y esta le sobrevino. Amó la maldición. Hay que ser loco, para amar la maldición. ¡Hey, maldición, acá estoy! Visítame. Amó la maldición y esta le sobrevino. Y sigue diciendo, y no quiso la bendición, no quiso. Y ella se apartó de él. Gente que, entendiendo que en Dios hay bendición, no la quieren. Y la bendición se aparta. Y luego esa gente que pasa por la iglesia, y no me quiero escapar del mensaje, luego vemos que el estado postrero de esa gente es peor que el primero. Les hubiera sido mejor nunca, jamás, haber conocido de Jesucristo. Pero ahora tienen doble problema. Conocieron a Jesucristo, viven como quieren, no quieren seguir a Dios. ¿Y qué más se puede llegar a hacer por ellos? ¿Escojo a Dios? ¿Decido por Dios o lo desecho? No hay términos medios. Decirle que tenés al lado, no hay términos medios con Dios. No hay términos medios. Lo he dicho en otras oportunidades ya, en otras ocasiones, lo repito hoy. El Señor no es promedial. No es promedial. No puedo jugar a los promedios con Dios. Bueno, 9 puntos de vida en santidad, 1 punto de pornografía, 9 más 1, 10, dividido 2, 5, chanta. No va. No puedo ser promedial con Dios. O todo o nada. Dios es todo o nada en la vida, nunca puede ser algo más. Pues si así se piensa, la persona que vive con Dios como algo más, se engaña a sí misma y ha adoptado para sí un evangelio diferente al que enseña la Biblia. ¿Y sabe cuál es ese evangelio? Un Jesús que me gratifique. ¿Sí? Un Jesús que me gratifique. Un Jesús que bueno, cuando estoy medio chirula, venga y calme mi conciencia. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús claramente enseñó, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera venir en pos de mí, detrás mío, niéguese a sí mismo, negá las cosas que estás hoy, donde estás teniendo tu interés, y dejá de negar a Jesús. Tomá tu cruz, lo que te está pasando, cada día, no algunos días, y seguilo. Y claro, es trabajoso seguir a Cristo, claro que sí. Se necesita fe. Todo el tiempo se necesita fe, se necesita estar en comunión con Dios constante a través de la lectura de la palabra. Por eso nunca rehuses la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se requiere que estés dispuesto a servir al Señor en lo que Él mande, con fidelidad, con tu vida, con tu familia, con tus bienes si es necesario. Claro, seguir a Cristo es un reto de valientes. ¿Cuántos valientes hay acá? ¿Cuántos
han decidido seguir a Cristo y lo están siguiendo con sinceridad, entendiendo el costo. Esaú pasó en un día de heredero a despojado de su primogenitura, y no por una apuesta, sino porque él quiso esto. Él quiso despojarse de su heredad. Es tremendo lo que dice la Biblia. Busquen conmigo en Hebreos 12. Miren. Fíjense. Y esto nos habla a nosotros de gente que hoy está recibiendo palabra de Dios y le entra por un oído y le sale por otro, no se convence, no se decide a seguir a Dios como debe seguirlo. Y en Hebreos 12, versículo 14 al 17 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno no haya de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Gracias. Desechado de Dios por propia determinación. Hay que ser pavote, ¿eh? Decirle que tenés al lado, hay que ser pavote para ser desechado por Dios porque uno quiere. Qué triste y qué enseñanza esto debe dejar a todos hoy. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, tiempo y ocasión acontecen a todos. Decí conmigo, tiempo y ocasión acontecen a todos. Por eso, querido, querida que estás acá, hay de ti y hay de mí, si se desprecia la oportunidad de seguir a Dios en el tiempo y en la ocasión que Él provee. Tiempo y ocasión. Hay de ti que se desprecie la oportunidad de seguir a Dios en el tiempo y en la ocasión que Él provee, porque después, y esto lo he visto muchos, ¿no? Habiendo perdido el tiempo, disipando su vida en cosas que no debían hacer, en invertir su vida, luego vienen a Cristo después de más roto que antes, ¿no? Y obviamente Dios es un Dios que espera al hijo pródigo. Pero ¿por qué tener que vivir así? ¿Por qué tener que vivir en el extremo? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de ser diferente? Por otro lado, y ya vamos hacia el final del mensaje, nos encontramos al otro hermano, a Jacob, el segundo hijo, que pasó en un momento de estar despojado a ser el titular de una herencia, el poseedor de la primogenitura. Él no era primogénito, pero hizo una transacción, le dijo al hermano, jurame que me vendés en este día tu primogenitura por el platito de lenteja. Mirá qué rico que está. Ay. ¿Querés con quesito? Era judío ¿viste? Jacobo, ¿no? Le dijo, te pongo un poquito de quesito. Y bueno, dale. Pero jurámelo, te juro, dame el guiso. Él no era el elegido para disfrutar la promesa de bendición. La promesa era ¿para quién? Para el primero. Él no era el elegido, pero la anhelaba. Él quería ser el primero. Ambicionaba estar en la posición de Esaú. Y así fue que audazmente negoció su talento en la cocina por la distinción de su hermano. Dice la Biblia, lo hemos leído, que Isaac amaba a Esaú, ¿sí? El padre amaba a su hijo mayor, y que Rebeca, la esposa, amaba más a Jacob, el hijo menor. Y pienso que Jacob anhelaba ser amado por Isaac con la misma intensidad que éste amaba a su hermano Esaú.
No le bastaba a Jacob tener el amor de su mamá, él quería también tener el amor de su papá. Jacob quería ser el merecedor del favor de su padre y el heredero de lo que su padre tenía en alta estima, que era la bendición de Dios. Fíjate qué diferencia entre los dos hermanos. Jacob anhelaba la primogenitura, pero ¿por qué? Porque él quería el amor de su padre y él quería lo que su padre tenía en alta estima, que era la bendición, que él sabía que en algún momento iba a ser impartida, y para ello se prestó con la confabulación de su madre, ¿no? Ay, estas mamás, mi nene, ¿no? Ay, esta mamá, ¿quién no pensó así alguna vez? Mi chiquito, mi nene, ¿no? Y después se arman los grandes problemas en casa, ¿no? Por favorecer a uno de los hijos en detrimento del otro, ¿no? Y esta mamá, que fue la que confabuló, ¿sí? Para hacer este engaño atroz, que Jacob se disfrazara con la ropa y apariencia de su hermano Esaú para presentarse ante su padre Isaac, que estaba ciego, y recibir la bendición que sellaría. Escúchenme, esto es muy importante. Todo esto es para recibir la bendición que sellaría la primogenitura que le había comprado a su hermano. Ahora, présteme atención. Jacob no calificaba para ser merecedor de la bendición dada a Abraham. No era el primogénito. Y además, con engaño y mintiendo, consiguió que su padre lo bendijese. Jacob era un despojado, uno que no tenía nada, pero que arriesgó su vida por la herencia de bendición de su padre. Y quiero decirles a todos, a lo largo de la historia, por todo el mundo, en tiempos pasados y actualmente también, hay muchos como Jacob que no califican para heredar la salvación y vida eterna que Dios nos da. Son gente perdida en sus delitos y pecados, llenos de dolor y angustia, que anhelan tener y vivir lo que algunos cristianos desprecian. ¿Hey, están acá? Hay gente ahí afuera que está deseando vivir y sentir lo que vos estás despreciando, o algunos de ustedes están despreciando en este tiempo. Son, en palabras de Jesús, esas prostitutas, esos corruptos, esos cobradores de impuestos, es decir, mala gente de mala reputación, que van a entrar primero al reino de los cielos antes que algunos que se dicen creyentes. Gente con hambre y sed de Dios, que arrebatan la bendición cuando hay hijos que en casa del Padre desprecian el pan. Gente desesperada. Me está sucediendo con el programa, todo es posible. Gente que llama de distintos lugares, desesperadas por una palabra que los aliente, desesperados, cualquier cosa que le pueda decir, desesperados, cuando en la casa donde hoy tenemos tanta abundancia de pan, hay gente que desprecia ese pan. Ay, ¿por qué hablar tanto de la fe? ¿Por qué hablar esto del diezmo? ¿Por qué hablar esto de aquello? ¿Por qué hablar de lo otro? Despreciando. Ahora, claro, y son gente que finalmente reciben la bendición de Dios sin merecerlo, porque de alguna manera se cumple lo que dice la Biblia, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan la bendición. Y voy ya a una ilustración para ir a la conclusión. Cuenta la historia que un hombre que iba a la iglesia todos los domingos y daba su diezmo y sus ofrendas, finalmente muere y va al cielo. Desagradable fue su sorpresa cuando ve junto a los ángeles de Dios a su desconsiderado vecino siendo salvo, a la satánica almacenera de la esquina junto al Señor, a su malvado jefe gozando de la vida eterna, y así muchos otros aborrecibles y abominables semejantes de su localidad. Así que perturbado y enojado, pide hablar con Jesús
a quien le manifiesta con enojo, Señor, ¿cómo es posible que toda esa gente despreciable hoy esté aquí en el cielo? A lo que Jesús contesta, es por mi gracia y por mi misericordia, Hijo, que les rescató en la cruz del Calvario en su última hora. Y todavía enojado, pero sin poder contrariar la sabiduría, la sabia respuesta del Señor, volvió a decir, bien, lo acepto, pero tengo una pregunta más. Dime, Señor, ¿por qué están todos tan callados? A los que Jesús le respondió, Hijo, están callados de asombro, pues no esperaban verte a ti aquí conmigo. Isaías 65, versículo 1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Otra traducción, algún lenguaje actual, dice, yo he salido al encuentro de gente que no me buscaba, a un pueblo que no me había llamado, yo le dije, aquí estoy. Y ojo que no pase, ¿no? Que tu lugar en la iglesia quede desplazado por causa de gente que va a ir entrando por esa puerta. Pueblo que no conoce a Dios todavía y que desesperado quieran lo que vos estás menospreciando en este tiempo. Que sean los Jacob que vienen pronto a tomar lo que Dios está derramando en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, decimos finalmente, para ir ya ahora a la conclusión, que no todo iba a ser fácil para Jacob, porque bueno, en su engaño, ¿no? Para finalmente Dios bendecirle, ustedes pueden leer toda la historia luego, Dios habría de tratar con Jacob, con su carácter, con muchas y diversas pruebas. Dios iría a aparecerse a él en varias ocasiones, en Betel, en Peniel, hasta que finalmente lo termina de procesar cambiándole su nombre de Jacob a Israel, que significa de engañador a príncipe de Dios. Y aquí, ¿no? Y así es hoy también, la bendición de Dios, y vamos terminando, implicará el trato de la mano de Dios sobre tu vida. La bendición de Dios, estamos hablando mucho de favor de Dios, yo quiero favor de Dios, oh, tengo fe, gracias por tu bendición. ¿Querés bendición? Bendición implicará trato de la mano de Dios sobre tu vida para formar tu carácter, para probarte, para saber en términos bíblicos lo que hay en tu corazón, si es cierto que vas a obedecer a Dios en todo o no, si es cierto que lo vas a seguir cuando las cosas te vayan bien o cuando las cosas no vayan tan bien, esto ya no es para mí. Jesús de ocurrencia, Jesús de oportunidad, no me sirve, pruebo con otra cosa. Sin embargo, es hermosa cómo termina la historia de Jacob en Hebreos capítulo 11, versículo 21. Qué hermoso. Este pasaje a mí de la Biblia me habla justamente de la esperanza que hay para todos nosotros. Porque dice que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Miren cómo termina la historia de este pícaro patriarca que habiendo empezado mal, siendo un engañador, un mentiroso, un ventajero, que arrebató la bendición de su hermano Esaú por que éste despreció, al dejarse tratar por el Señor culmina sus días lleno de fe, transfiriendo su bendición, adorando, llegando a sus últimos suspiros en plena comunión con Dios. Mientras que Esaú, el que tenía todo, por haber vendido su primogenitura, despreciando su tiempo y ocasión que Dios le estaba dando, terminó desechado. Y al punto que dice la Biblia que ni aún llorando pudo recuperar esa oportunidad nunca más en su vida. Así que llegamos al fin del mensaje. Te hablé hasta aquí, ¿no?, de la introducción de un cambio de roles entre dos hermanos. Te hablé hasta recién cómo Esaú despreció su primogenitura, que era la primogenitura, el derecho del hermano mayor.
cómo rechazó Esaú esa primogenitura y en ella a Dios mismo. Y te mostré cómo hoy también muchos tienen en poco a Dios sin medir sus consecuencias. Gente que viene de familia en Cristo y no valoran, desprecian, aún. Bueno, ahí está la cuestión de mi papá, de mi mamá. Yo hago la mía, despreciando como Esaú. Una bendición enorme. También sin medir consecuencias. También te enseñé acerca de Jacob, que siendo merecedor de la herencia de su padre, la procuró con todo lo que tuvo a su mano, mostrando cuánto él valoraba la bendición de Dios. Y consideramos cómo Dios es hallado de quienes le buscan de veras. Gran verdad. Dios no va a exigirte que le sigas. Él está esperando que te pongas detrás de Él y le ames y seas consecuente con una vida que realmente le honre a Él. En el caso de Esaú, el desechar la bendición de Dios le resultó en pérdida y amargura. En el caso de Jacob, el haber arrebatado la bendición de Dios para sí le significó fe, bendición que pudo ser transferida a otros y lo convirtió en un adorador, uno conforme al corazón de Dios, que supo disfrutar la bendición de la intimidad con Dios. Y yo te pregunto, ¿con quién de estos dos hijos te vas a identificar hoy en esta noche? Diego, si andas por acá, te pido que pases al teclado. ¿Con quién de estos dos hijos te identificás hoy en esta noche? ¿Serás que has perdido el primer amor y como Esaú te des en poco al Señor? ¿Habrá alguien aquí que ha perdido el primer amor por el Señor? Que ya le pesa esta de la iglesia. Que ya dice, no le encuentro sentido. Fue por un momento, me entretuvo, pero, ¿sabes, pastor? Hay otras cosas que son más gratificantes. Yo vendo todo, traiciono todo. Después total, va a haber tiempo. Hubo un hombre en esta iglesia que de pronto vino, se bautizó y se alejó con una vida perdida, no quería venir a la iglesia, enojándose con la esposa porque la esposa venía a la iglesia. Un día se enfermó y yo lo fui a ver al sanatorio. Se le había desatado un cáncer. Y lo último que me acuerdo cuando él me abraza con la mano, me dice, me repongo de este y voy a la iglesia. Esa fue la última vez que lo pude saludar. Justo quería hablar con él y vino amigos, así que no pude seguir la charla, pero me acuerdo de su carita. Zafo de esta, pastor, zafo de esta. Pero ya no hubo oportunidad. Y yo decía, qué pena haberse perdido todo ese tiempo sin haber estado en la intimidad, en la comunión con Dios. Sin embargo, me acuerdo de otro hermano, Norberto. ¿Se acuerdan de Norberto? Hay muchos de los que están hoy nuevos, pero no conocieron. Un hombre que se enamoró un día del Señor al ver el amor de la iglesia hacia Él. Nosotros tenemos por costumbre, al presentar los niños, que bueno, vienen con su padrino y bueno, luego de orar por el niño que lo presentamos a Dios, los hacemos bajar y que toda la iglesia los pueda abrazar. Así que la gente vino y abrazó a este papá creyente que vino con su bebé y lo presentó a los pies del Señor, pero toda la gente lo comenzó a saludar a él y lo abrazó y le dio un beso. Y él se quedó extasiado porque dijo, nunca nadie en mi vida me mostró tanto cariño como ustedes hoy sin conocerme. Yo no me voy más de acá. Y así fue, no se perdía reunión. Al punto que cuando hicimos los bautismos, lo tuvimos que bautizar primero, porque se quería tirar a la pileta. ¿Te acordás, Seferino? Que vos lo atendiste allá. Y se bautizó y estaba contento, exultante. Y él decía, ay, estoy contentísimo con la iglesia. Qué hermosa es la iglesia. Y él se acuerda, es el Señor y la iglesia. Y feliz de estar obedeciendo a Jesús. Aunque su familia en ese momento
no lo estaba acompañando. Y al rato viene Seferino y me dice, pastor, vení porque hay problema. Y estando atrás se descompuso, así que tuvimos que llamar al 107, ¿te acordás, Efe? Y saliendo por allá, le agarró una ACV, así que terminó su último tiempo fue en el bautismo. Salió del bautismo y terminó la reunión con el Señor. ¿No? Para siempre, a la semana. Qué distinto, ¿no? Esaú, Jacob, ¿no? Esaú, Jacob. ¿Será que en este día alguien se siente perdido y tan mal en su vida que está dispuesto a arrebatar la bendición de Dios y que está entendiendo a partir de la palabra que hoy el Señor está invitando a los Esaú, a los que han estado viviendo, postergando a Dios, escogiendo hacer lo que les brinda una gratificación inmediata, en lugar de vivir los principios de un valor eterno, a que se vuelvan a Dios de todo corazón antes que sea demasiado tarde? ¿Será esto así esta noche? Hoy quiero invitar a esos Esaú. Dios es un Dios de esperanza, que como Padre del pródigo espera que cada uno pueda volverse de su mal camino, pero hoy también podés retomar lo que dejaste y vivir a pleno la bendición. Necesitas arrepentirte y decir, no vuelvo a eso más. No vuelvo. Me voy a poner serio con Dios de aquí en adelante. ¿Serás tú ese Esaú? Todavía hay tiempo. Gloria a Dios, porque estamos en la nueva dispensación. Esaú no lo pudo lograr, pero vos sí. Porque todavía es el tiempo de la gracia, todavía es el tiempo de la bendición. Y todavía el Señor te llama a que tengas un encuentro con Dios que haga una diferencia. ¿Serás vos esta noche el destinatario de esta prédica? Hoy quiero invitar también a los Jacob, a muchos que hoy están aquí y sienten que han arruinado su vida con malas acciones, con malas decisiones, que se sienten inmerecedores de nada, pero que el Espíritu Santo les está animando a que arrebaten la bendición de Dios para sus vidas, a fin de que venga de parte del Señor tiempo de refrigerio. Hoy quiero invitar a los Jacobs que quieran meterse en el proceso de Dios para ser tratados en su carácter, transformados en su ambición, pulidos en su propósito. Hoy estoy invitando a los Jacob dispuestos a ser visitados por Dios en Beteles, en Peñeles, para hallar misericordia y un nombre nuevo que los identifique como príncipes, como princesas de Dios. ¿Serás vos? ¿Serás vos? Esta noche es una noche de decisión, es una noche de desafíos. Esta noche es una decisión en la que quiero invitarte a que todos nos pongamos fieles a Dios. Algunos desde la posición de Saúl, otros desde la posición de Jacob, pero que dejemos de despreciar a Dios. Los días son malos y necesitamos tener una iglesia que esté afirmada en la fe, y especialmente, justamente, y muy sobre todo, en una fe que haga que vivamos una vida santa, una vida priorizando a Dios como debemos priorizarlo, y que eso sea causa de testimonio para que toda una ciudad de Reconquista que aún todavía no conoce al Señor y Avellaneda tengan el testimonio de que es posible un cambio, si verdaderamente se sigue a Cristo de verdad.